Bueno, vamos a empezar con el trabajo. Yo he dividido esta hora de clase en dos momentos. Un momento en el que yo voy a expresar algunas nociones, algunas ideas que tienen que ver con el tema del día de hoy. Obviamente, paralelamente a eso, iremos participando, iremos reforzando los temas en base a ejemplos. Ustedes también de repente compartirán algunos ejemplos. Y hay una parte práctica que sí va a necesitar de que ustedes utilicen una plataforma que es el Padlet, ¿no? El Padlet. Eh, También creo que es conveniente que podamos utilizar por ahí alguna otra herramienta, que es el Mentimeter. Bueno, de repente por temas de tiempo utilizaremos los audios o de repente utilizaremos también el chat para poder participar. Vamos a ver cómo nos vamos manejando, ¿ok? Pero básicamente sí el Padlet sí va a ser necesario que lo podamos trabajar de manera conjunta. Bueno, en esta oportunidad nos ha tocado hablar de tres tipos del verboide, ¿no? Tres variantes del verboide. Y para eso, eh, primero, tenemos que plantear cuál va a ser el objetivo, o sea, qué es lo que nosotros tenemos que llevarnos después de esta sesión, ¿no? Lo que estamos buscando es básicamente que el estudiante pueda entender la diferencia entre un verboide y un verbo, porque como ustedes han denotado, son palabras muy parecidas, ¿no? Y por ahí también que con una ayudadita el verboide puede cumplir la función también de verbo, ¿no? Cuando hay por ahí una suma de alguna palabra más. Eso lo vamos a ir viendo. Pero sí se tiende a confundir, sí se tiende a, a mezclar un poco los conceptos. Entonces, como nosotros queremos saber básicamente cuál es el origen, cuál es el fondo de este verboide, me gustaría primero saber, para ustedes, si en algún momento han escuchado esa palabra, qué es un verboide. Entonces yo pediría de repente a algún alumno que quiera participar para ir calentando un poco en el tema, para ir entrando un poco en el tema. ¿Qué entienden ustedes por verboide? No sé si puede participar de repente Carol que está en el chat. Está también Anita. No sé cuántos alumnos han estado en talleres anteriores, porque hemos tenido 2 talleres ya hasta ahora. De repente pueden participar y pueden ayudarnos un poco a entrarnos al tema. A ver, Carol, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escucho, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Los verboides es una forma verbal que no se puede conjugar en todas las maneras habituales. Bien, bien, entonces ya tenemos una posible respuesta de lo que son los verboides. Vamos a ir descubriendo si es que efectivamente es eso lo que comenta la compañera. ¿Alguien más que quiera participar? De repente Jairo. Jairo, creo que escuché por ahí tu audio. Me parece que estabas en otro taller. Se escuchaba por ahí como una clase. No sé si Jairo nos puedes ayudar con lo del verboide. ¿Qué es un verboide para ti? Erickson, de repente. Erickson. Por el chat también puedes participar. Si deseas, puedes hacer algún comentario por el chat. No, no, no es que estemos buscando que ya definamos el concepto, pero al menos una idea, ¿no? Para recurrir un poco a los conocimientos previos. Creo que eso es importante, ¿no? El recojo de conocimientos previos del estudiante para a partir de eso saber qué tanto conocemos sobre el verboide. Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo El estás? verboide
Es servir de complemento al verbo principal para ampliar o explicar sus alcances. Ok, ok. Bien, bien. Todo suma, chicos, todo suma. No importa de repente si el concepto está eh, parafraseado, ¿no? Porque a veces, bueno, obviamente uno tiene una idea y la puede expresar. Eso no importa. Lo que importa es que más o menos nos vayamos dando una idea de lo que es un verboide. Y luego corroborar esa posición, esa postura, con lo que realmente es un verboide. Y creo que vamos por buen camino. Creo que vamos por buen camino. Bien. Bueno, como les dije al inicio, es importante que podamos determinar fundamentalmente cuál es la diferencia entre un verbo y un verboide. Y para eso debemos recordar algunas cositas. Ya anteriormente habíamos hablado del verbo también, ¿no? El verbo, como ustedes recordarán, es una palabra que procede del latín verbum. Las palabras que hoy utilizamos nosotros son palabras que derivan de una lengua antigua, ¿no? Los que saben de repente un poquito de historia saben que hay lenguas como el italiano, como el francés, como el portugués, como el rumano, que se denominan lenguas romances. ¿Ya? Y estas lenguas romances son o proceden de la lengua latín, una lengua que fue oficial en la época del Imperio Romano, ¿no? Es uno de los aportes más importantes del Imperio Romano para la fundación de nuevos reinos cuando el Imperio Romano acaba. Entonces, muchas de las palabras que nosotros utilizamos son derivadas de ese latín. ¿Ya? Y en el caso de la palabra verbo, deriva de la palabra en latín verbum. ¿Ya? Acuérdate de eso, verbum. ¿Qué significa la palabra? Lo que implica que la palabra verbo, ¿no? Es un todo, ¿no? Es algo que expresa, es algo que expresa. Y si efectivamente el verbo es algo que expresa acción, ¿no? Como ustedes saben, el verbo expresa acción. O el estado del sujeto, ¿no? Y tiene una característica que nos va a permitir a nosotros irla comparando con el verboide y darnos cuenta cuál es la diferencia. En el caso del verbo, en el caso de los verbos, debe de cumplir con todos los accidentes gramaticales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la palabra estudia, ¿no? Que es un verbo. La palabra estudia tiene modo indicativo, tiene tiempo, presente, estudia, tiene persona, primera persona, segunda persona, tercera persona, yo estudio, eh, él estudia, tú estudias, no tienes que definir cuál es la persona, tiene persona. En este caso sería segunda persona, y tiene número también, ¿no? Porque en este caso tendríamos que identificar si es singular o si es plural. Entonces, un verbo tiene que definir siempre los accidentes gramaticales, cosa que no sucede con el verboide, ¿ya? No necesariamente van a estar todos los accidentes gramaticales. ¿Bien? Entonces, por eso es que al inicio yo te decía pues que el verboide necesita de una ayudadita, necesita de una palabrita más para poder realmente darle coherencia a lo que se expresa. No es lo mismo utilizar la palabra estudia como verbo que la palabra estudiar, ¿no? En este caso, estudiar sí vendría a ser un verboide, porque si tú quieres conjugarlo, va a ser complicado porque no va a haber coherencia. Tú no dices yo estudiar, tú no dices él estudiar, tú no dices ellos estudiar, ¿no? Uno no se expresa así, no habla así, ¿no? Entonces no se logra conjugar
y no se logra comprender, ¿ya? No tiene sentido, porque no nos expresamos así, ¿ya? Entonces, nosotros, mientras que hablemos de un verbo, hablamos de acción, hablamos del cumplimiento de accidentes gramaticales, hablamos de poder ser conjugados, ¿ya? Y si no hay estas características, entonces no cumple la figura de un verbo, ¿ya? No cumple la figura de un verbo. Por ejemplo, estudia, cocina, plancha, lava, estudia, seca, ¿no? Son verbos en general que sí los puedes conjugar, ¿ya? Entonces sí cumple esas características. ¿Bien? Entonces tú dices, él estudia, yo cocino, ellos planchan, nosotros, o él lava, nosotros lavamos, ¿no? Ellos estudian, ¿no? Él estudia, o sea, lo puedes conjugar. En el caso del verboide, vamos a ver qué pasa, ¿no? En el caso del verboide no sucede así, ¿no? Este cuadrito creo que nos puede ayudar un poquito también a aclarar algunas cosas. Cuando utilizamos, por ejemplo, el verboide amar, ¿no? No lo podemos conjugar si no lo convertimos en una persona verbal, ¿no? Si nosotros queremos referirnos a una primera persona singular, por ejemplo, yo sí puedo expresarme coherentemente diciendo yo amo. Yo no digo yo amar, ¿ves? Si yo utilizo la palabra amar, estoy utilizando un verboide. Pero si yo digo yo amo, estoy utilizando un verbo, porque se puede conjugar, ¿ya? En el caso de la segunda persona singular, tú, igual. Tú no dices tú amar, dices tú amas, ¿ok? Dices tú amas, no dices tú amar. Tú no dices tú comer, dices tú comes. Tú no dices tú vive, dices tú vives, ¿ya? Entonces ahí nos damos cuenta de la diferencia que hay entre un verboide y un verbo, ¿ya? Si hacemos esta tablita y hacemos el ejercicio, nos vamos a dar cuenta de que sí es importante la diferencia, ¿no? Sí es importante porque nos permite saber expresarnos. Más adelante tenemos algunos ejemplitos que creo que en algún momento podemos haber caído en ese error y que ahora justamente el taller lo que nos permite es aclarar algunas cosas para poder expresarnos mucho mejor. ¿Ya? Entonces, aterrizando un poco la idea. ¿Qué es un verboide? ¿No? Si ya sabemos la definición de un verbo, ¿no? A ver, vamos a ver si de repente recordamos algunas características de lo que es un verbo. A ver, Jairo, para que sea un verbo, ¿qué debe de tener, Jairo? A ver, Erickson Profesor, no lo o escucho muy bien Jairo. por Sí, mí. Jairo, te escuchamos. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué debe de tener para que cumpla la idea de un verbo? ¿Qué debe de expresar? ¿Qué debe de tener? ¿Qué Ex- característica? Primero debe expresar una acción. Ajá, perfecto, Ejemplo, Jairo. Muy bien, yo tiene que expresar amo. una acción. Segundo, primero se basa en la acción de una persona o de alguien, o si yo me quiero referir a alguien, le tengo que decir, él amó a alguien. Por ejemplo, él corre, no voy a decir yo correr o él correr, ¿me entiende? O sea, me baso a eso. O sea, eso es lo que trató de transmitir usted. Ok, perfecto. Bien, bien dicho, Jairo. Muy bien, gracias por tu participación. A ver, Anita, ¿tú qué me dices? ¿Hay alguna característica más que debe tener un verbo para que cumpla la idea de verbo? Anita, ¿me escuchas?
Anita, la que no me escucha. Erickson, Jean-Pierre. ¿Hay alguna característica más que recuerdes que debe tener un verbo? ¿Alguna más? Que la diferencie, ¿no? Ya hace un momentito habíamos mencionado, ¿no? Mira, vamos a volver otra vez con la idea. Tú hablas de verbo porque obviamente expresa acción. Hablas de verbo porque cumple los accidentes gramaticales. Es decir, debe de tener modo, debe de tener tiempo, debe de tener persona y debe de tener número. ¿Ya? Debe tener esos 4 accidentes gramaticales. Si no cumple esos 4, entonces no es un verbo. Se define como verboide. ¿Ya? Y lo tercero es que pueden ser conjugados. ¿Ok? Pueden ser conjugados. Entonces, redondeando la idea, debe expresar acción, debe tener accidentes gramaticales y debe permitirse ser conjugado. ¿Ya? A ver, voy a volver a preguntar a ver si queda la idea. Anita, ¿se escuchó bien? Sí, profesor. A ver, Anita, dime una característica que debe tener un verbo. Debe tener acción. Ok, Debe tener antecedentes debe dramáticos. expresar acción. Muy bien, debe expresar acción. Bien. Jean-Pierre, ¿alguna característica que recuerdes? Buenas tardes, profesor. Sí, debe tener tiempo también. Ajá, debe tener genos, debe tener accidentes gramaticales, ¿no? Muy bien. Tiempo, modo. Muy bien. Ya. Y finalmente lo que dijo Jairo hace un ratito, ¿no? Debe de expresar acción. Esas características deben de estar presentes para que sea un verbo, para que cumpla ser un verbo. Bien, entonces, ya sabemos lo que es un verbo, ahora podemos definir qué es un verboide. Ya, un verboide empezando, un verboide no es igual que un verbo. Ya, eso lo primero que te tienes que llevar después de la clase. Un verboide no es igual a un verbo. Segundo, son formas verbales, no personales del verbo. ¿Ya? Mientras el verbo, si es personal, estas son formas no personales. ¿Ya? No personales. Otra diferencia con el verbo es que no poseen todos los accidentes gramaticales. A veces poseen uno, a veces poseen dos, pero no todos. ¿Ya? Y la regla para que sea un verbo es que deben de presentarse con todos los accidentes gramaticales. ¿Está bien? Ya, a ver, vamos a hacer una pregunta de refresco. A ver, bueno, Jairo ya participó, Erickson ya participó, Anita también ya participó. Vamos a ver si hay alguien más. A ver. Eh, Carol Fajardo, ¿está por ahí, Carol? Sí, profesor. Hola, Carol, ¿cómo estás? Carol, ¿tú sabes cuáles son los accidentes gramaticales a los que me estoy refiriendo? Que debe tener un verbo y que no los tiene completos el verboide. ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son los accidentes gramaticales? Se refiere al tiempo, a la Ajá, persona. ajá. Ya me dijiste uno. ¿Alguna más que te acuerdes? Persona, número, tiempo, Ajá, género. ajá, perfecto. Muy bien, gracias, gracias. Modo, tiempo, persona, número son los accidentes gramaticales que debe tener un verbo. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Ya vamos avanzando. Entonces, en el verboide no poseen todos los accidentes gramaticales. ¿Qué más? El verboide es un derivado del verbo. ¿Ya? Es un derivado del verbo, no es un verbo. Y puede cumplir, con alguna ayudadita por ahí, puede cumplir funciones de adverbios, sustantivos o adjetivos. Los verboides necesitan de un auxiliar. Por ejemplo, si yo he colocado el verboide escrito, yo no digo el escrito. No puedo hablar así, no me puedo expresar así, no me puedo comunicar así. Entonces,
yo voy a utilizar un auxiliar, que en este caso es ha. Él ha escrito, ¿no? Una acción, él ha escrito. Si yo digo él escrito, ¿tiene sentido? No tiene sentido. Yo no me expreso así, yo no me comunico así, yo no hablo así. Él ha escrito, ¿ya? Cuidadito, cuidadito con decir él ha escribido, porque también cometemos a veces ese error, ¿ya? No es escribido, no es freído, por si acaso, ¿ya? Sácate eso de la cabecita, eso no está bien, no es correcto, ¿ya? Él ha escrito. Otro de los errores muy comunes, por ejemplo, en el caso de la mala utilización del verboide y del apoyo de un auxiliar, es decir, él ha imprimido. Tampoco se dice él ha imprimido, él ha impreso, ¿ya? Impreso. Ahora lo vamos a ver con algunas figuras gramaticales. Dice que se parece mucho a los verbos, sí, pero estas palabras no se conjugan, no están conjugadas. Con ejemplos vamos a entender, comprender un poquito más este concepto. Entonces, ¿está claro hasta acá la diferencia entre un verbo y un verboide? A ver si me pueden responder, por favor, por el chat. A ver, Brenda, no sé, debe ser el internet, supongo. Debe ser el internet porque sí estamos haciendo la presentación. Cuando no sale la presentación, acá no me aparecen unas líneas rojitas. O sea, sí se está presentando el PPT, Profesor, seguramente es tu internet. sí, profesor, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Sí, profesor, ya me estoy cambiando de operador. Ahora ya puedo ver la pantalla y ya la escucho mejor. Porque con delante le escuchaba bien entrecortado y no podía nada. Estaba en negro mi pantalla. Pero ahora sí ya estoy escuchando ya. Muy bien, profesor. Ya, Gracias. perfecto. Muchas gracias por participar en el taller a pesar de las dificultades. Muchas gracias por estar presente a pesar de las limitaciones, ¿no? Que a veces no dependen de uno, son situaciones que se dan, pero estamos acá para apoyarlos, ¿ya? Así que cualquier cosita, por favor, Sí, por por el chat. sí, profesor. Listo, gracias. Bien, entonces hasta aquí vamos bien. Ángela me dice que todo bien, Erickson también, Lucy también. Ya nos estamos dando cuenta pues que un verbo y un verboide son diferentes y que hay exigencias gramaticales que debe cumplir tanto el verbo como el verboide, ¿no? Si no, no, no se logra la definición, ¿ya? Bien, así como hemos puesto algunos ejemplos de verbo, ahora vamos a hacer algunos ejemplos de verboides. A ver, un verboide podría ser saltar, ¿no? Esta palabra saltar, si yo le antepongo el pronombre él, no voy a poder expresarme correctamente porque lo que voy a hacer es utilizar ese pronombre de esta manera. El saltar. Y tú no te expresas así, ¿no? Tú no dices el saltar. ¿Cómo podrías cambiar ese verboide con algún anexo para que tenga sentido el enunciado? Él va a saltar, por ejemplo. Él busca saltar. Ahí sí tiene sentido. Pero si no hay ese auxiliar, lamentablemente no lo podemos expresar correctamente, ¿ya? Entonces, por esa razón es que se considera un verboide, porque necesita de un auxiliar. Lo mismo pasa con comiendo. Tú no dices yo comiendo, no dices ellos comiendo. Tú dices ellos están comiendo, ¿ya? Ellos están comiendo. Entonces necesita de un auxiliar para poder cumplir la coherencia. Tú no dices nosotros comiendo. Tú no dices tú comiendo, dices tú estás comiendo.
Nosotros estamos comiendo. Ellos están comiendo. ¿Ya? ¿Ves cómo cambia la figura con el auxiliar? Si tú le pones una palabra auxiliar, entonces sí responde la coherencia. Lo mismo pasa con trabajado. Tú no dices él trabajado. Tú no dices nosotros trabajado. Tú no dices ellos trabajado. Tú dices ellos han trabajado. Nosotros hemos trabajado. Él ha trabajado. ¿Ves cómo cambia la figura? Entonces, a veces cuando estas cositas no las tenemos muy claras, nuestra expresión no es la correcta. Por eso es importante reforzarlas. Yo sé que en algunos casos podría ser muy sencillo, ¿no? Muy fácil, pero hay cosas mínimas, básicas, que al no practicarlas, nos resulta un poquito complicado poder expresarlas, ¿ya? Y por eso los talleres, ¿ya? Entonces mira cómo sumándole estos auxiliares podemos cumplir la acción. Pero mientras no lo haya, entonces los definimos como verboides, ¿ok? Como verboides. Bien, entonces ahora, a modo de pequeño ejercicio, antes que vayamos a estos tipos de verboides, que son 3 básicamente, los tipos de verboides, ya ahora los vamos a ir mencionando, te voy más o menos adelantando. Hay 3 tipos de verboides, ya. Hay un verboide que se define como infinitivo, ya, así se llama, infinitivo, verboide infinitivo. El otro verboide se llama el verboide de participio. Verboide de participio. Y el ultimito se llama verboide gerundio. ¿Ya? El gerundio. Y estos verboides son muy sencillos de ubicar, muy simples de ubicar. ¿Ya? Pero primero vamos a reforzar bien cuáles son los tipos de verboides. Infinitivo, participio y gerundio. Infinitivo, participio y gerundio. ¿Ya? Primero los vamos a definir bien. Infinitivo, participio y gerundio. ¿Ya? Entonces, vamos a preguntar. A ver, por aquí. A ver, vamos a preguntarle a Carol. Carol, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, profesor. Carol, ¿cómo estás? Carol, si a ti te preguntaran cuáles son las 3 versiones de verboide, ¿qué me responderías? A los 3 tipos de verboides, pues como usted lo mencionó, está el infinitivo, el participio y el gerundio. Muy bien, El Carol, infinitivo perfecto. tiene terminaciones en ar, er, también ir, creo. Participio, no me acuerdo bien, pero termina en ido, creo, o ado. Y el gerundio en ando, endo. Y una cosita más, Carol. Carol, ¿el verbo es igual que un verboide? No, No. porque los Sí. verboides no son conjugados, en cambio los verbos sí se pueden conjugar y además pues ellos cuentan con accidentes gramaticales. Muy bien, perfecto. Perfecto. No se pueden conjugar, dice Ángela. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, vamos bien, vamos bien. Entonces, ya tenemos los tipos de verboides y justamente tu compañera mencionaba las terminaciones, ¿no? Las famosas terminaciones. Nosotros identificamos a los verboides porque son muy fáciles de ubicar, pues no se pueden conjugar, ¿ya? Entonces, para eso tenemos esta tablita, ¿no? Para los infinitivos, utilizamos las terminaciones ar, er, ir. Ar, er, ir. Para los gerundios, utilizamos las terminaciones ando y endo.
Y para los participios utilizamos las terminaciones ado, ido, to, so y cho. Ejemplos. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, la terminación ar, ¿ya? En verboides, puedo decir jugar, puedo decir pelear, y si quiero utilizar la terminación er, puedo decir tejer. Ir, reír. Ahora, estos términos ya sabemos que son verboides, pero tú no te expresas diciendo yo jugar, tú jugar, él tejer. No te expresas así. Entonces, como no los puedes conjugar, porque no son personales, entonces cumple la idea de verboide. ¿Ya? Entonces, por eso es que son fáciles de identificar. Simplemente debes de buscar la terminación. Ar, er, ir. Y en el caso de los gerundios, me dicen que terminan en ando y endo. Tú no dices tú jugando, ni dices yo peleando, ni dices ellos tejiendo. Tú dices ellos están tejiendo. Ellos están peleando. Ellos están jugando, ¿no? Entonces, al no poder conjugarlos porque necesitas de un auxiliar, entonces también se convierten en verboides. Pero a estos verboides terminados en ando y endo se les llama gerundios, ¿ya? Gerundios. Y en el caso de los participios, el participio en terminología ado, ido, to, so y cho, de la misma manera tienen que cumplir. Si yo digo dormido, yo no puedo decir tú dormido, él dormido, no puedo. Entonces, tengo que también colocarle un auxiliar, ¿ya? Tú dices, él ha dormido, él está abandonado, él ha impreso, ellos han impreso. Y acá justamente me acuerdo de lo que te había dicho hace un ratito, ¿no? Errores muy comunes. Cuando no se sabe diferenciar y cuando no se utilizan bien los auxiliares. Mira, tú no dices freído, ¿ya? No dices freído. Porque dices, ah, no, tiene la terminación. No, no se dice freído. Se dice frito, ¿ok? Frito. No se dice morido, se dice muerto, ¿ya? Muerto. No se dice imprimido, se dice impreso. ¿Ok? Entonces, esa es la manera correcta de expresarnos. Y por eso es que es importante también saber la diferencia entre un verbo y un verboide. Saberlo conjugar, si es en el caso de los verbos, y saber en qué momento utilizamos un auxiliar para poder cumplir con la función coherente de la expresión. Porque si no, entonces hablamos un poco raro, un poco extraño, no nos podemos entender porque no nos expresamos así. ¿Está bien? Listo. Entonces, con estos ejemplos, ahora vamos a compartir primero un video, sí, un video que tengo aquí, para luego hacer un pequeño ejercicio. Primero te voy a explicar cómo vamos a trabajar con este ejercicio. Este video dura más o menos 7 minutos, ¿ya? En esos 7 minutos tú vas a coger una hojita, cualquier hojita, ¿ya? Y vas a tratar de extraer las palabras claves. A ver, si ustedes de repente recuerdan. Cuando yo utilizo una técnica que se llama las palabras claves, ¿qué es lo que tengo que identificar fundamentalmente en un texto? En este caso, en un video. ¿Cómo voy a extraer las palabras claves? ¿Qué debe de tener una palabra clave? Fundamentalmente, aparte de ser muy importante. A ver, ¿quién me dice?
A ver, Erickson, de repente, Erickson, Lucy. Vamos, chicos, vamos. Estaban participando muy bien. Ahora se quedaron calladitos. A ver, Jairo, dime. Profesor, ¿me podría especificar a qué se refiere? Mira, yo tengo un concepto de palabras claves a que, por ejemplo, una palabra clave se puede decir o puede especificar de que te puede dar varios conceptos. Me dejo entender. Es como que puedo decir interesante. La palabra interesante me abarca como que varias teorías o varios conceptos. Se podría decir interesante, no sé, en diferentes ámbitos, ¿me entiendes? Por eso, o sea, una palabra clave viene a ser eso, o también, yo también lo veo, una palabra clave puede ser a quien puede englobar todo un tema en específico. O puede ser una palabra clave también puede ser algo resaltante, ¿me entiende? Algo resaltante e importante, como bien dijo usted. Ok. Ya, mira. La palabra clave, obviamente estamos de acuerdo que tiene que ser algo importante, algo relevante, algo que me relacione con la información. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero yo me refería a que esa palabra clave debe de cumplir tres cosas, ¿ya? Tres cositas. Debe de ser un sustantivo, ¿ya? O puede ser un sustantivo. Puede ser un adjetivo o puede ser un verbo, ¿ya? Entonces, cuando tú utilizas la técnica de la palabra clave, tú no resaltas o tú no encierras un pronombre, no encierras un artículo, ¿ya? O es un sustantivo, o es un adjetivo, o es un verbo, ¿ya? ¿Por qué les decía eso? Porque a veces cuando uno quiere encerrar palabras, se encierra todo, ¿no? Le hace bolitas a todo. Y esa no es la idea, ¿no? Aparte de ser importante y relevante, tiene que cumplir eso. Debe de ser un sustantivo, puede ser un adjetivo o puede ser un verbo. ¿Ya? A eso me refería, Jairo. Porque sí, lo que tú dices es cierto. Cuando uno quiere reconocer palabras claves, tienen que ser una palabra, perdón, importante, trascendente, que me relacione con la información, ¿no? Que me haga recordar la información o que me haga entender la información. ¿Ya? De manera objetiva o de manera subjetiva. Pero algo tiene que generar. ¿Ya? Ahí estamos de acuerdo. Pero lo que yo me refería es que cuando tú haces las palabras claves, tiene que ser siempre un sustantivo, un adjetivo o un verbo. ¿Ya? Eso es lo que se recomienda. ¿Ya? Entonces, como ya creo que queda concreta esta idea, ¿ya? Yo lo que voy a pedirles a ustedes es que en un papelito, en este caso ya no me reconozcan ni sustantivos ni adjetivos, sino verbos o verboides. ¿Ya? Verbos y verboides. Y a partir de esos verbos y verboides, que me construyan enunciados, ¿no? Enunciados que estén obviamente vinculados a la información del video. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Por ejemplo, si yo encuentro la palabra cantar, ¿ya? Que es un verboide, ¿ya? Si yo le pongo un auxiliar, yo no digo yo cantar, yo digo él va a cantar, ¿ya? Entonces, ese cambio que vas a hacer con el auxiliar puede cumplir para poder hacer un enunciado. Entonces, yo quiero que a partir de ese verboide, con el auxiliar, construyas un enunciado, pero con la información que yo te voy a dar en el video. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? A ver si me pueden confirmar, por favor, por el mensaje, por el chat, para poder pasar a ver el video. ¿Sí? Ya, entonces vas a estar con tu hojita, por favor, para que puedas reconocer rápidamente, ya sean los verboides o los verbos, ¿no? Sustantivos y adjetivos no por ahora, porque no estamos haciendo el tema, pero sí me gustaría que puedas extraer por ahí verbos o verboides, que puedas encontrar en el momento en el que escuchas o que ves el video. ¿Ya? Bien. Vamos a dejar de compartir entonces esto y les voy a compartir el video. ¿Ya? Y luego vamos a pasar al link.
cerramos ya con ese ejercicio que vamos a hacer en el Padlet. Además, con eso también vamos a ganar un poquito más de vocabulario, de información, de contenido, porque generalmente pues las carreras que están vinculadas a nuestros talleres tienen que ver pues con administración, con logística, con negocios, con recursos. Entonces, siempre es importante llevarnos una información además de la que ya tenemos. Inversor, y hoy vamos a hablar del caso Supreme. Recordad que al final hablaremos de las 3 lecciones principales, por lo que nos vemos al final. Como ya hemos dicho, hoy hablaremos de Supreme, la marca de ropa urbana más exclusiva del mundo, y que ha conseguido crear un fenómeno sorprendente a su alrededor gracias a grandes dosis de autenticidad y escasez. James Jebbia, el fundador de Supreme, se crió en el Reino Unido y ya desde su adolescencia mostró bastante interés en tener un look propio y con personalidad. No le gustaba comprar en grandes superficies ni cadenas de ropa, ya que a su parecer todo el mundo acababa vistiendo con las mismas prendas. Pronto se sintió atraído por la primera ola de skater de los años 80 y sobre todo por su estética y forma de vestir. En cuanto tenía la oportunidad, se desplazaba hasta Londres en busca de pequeñas tiendas de ropa con un estilo urbano para poder así complementar su armario. Al cabo de un tiempo decidió mudarse a Estados Unidos y se estableció en la ciudad de Nueva York. Después de trabajar en diversos comercios, le empezó a rondar la cabeza la idea de abrir su propio negocio de moda urbana, y en 1994 se inauguró la primera tienda Supreme, localizada en Soho. James conocía bastante bien la industria del skate, ya que había trabajado para marcas como Union y Stussy. Sabía que su público y consumidor era muy entregado, obsesivo y leal, y que además solía estar dispuesto a pagar grandes cantidades de dinero a cambio de vestir prendas originales y diseñadas con buen gusto. Aunque para otras personas ajenas del movimiento pudiera parecer que los skaters apenas cuidaban su estética o que no presentaban atención a su forma de vestir, James tenía claro que en realidad eran un grupo muy cuidadoso con la ropa o las marcas que elegían llevar. Precisamente por esta razón, Supreme nunca quiso confeccionar grandes cantidades de un mismo producto, creando así una especie de escasez artificial y volviendo sus artículos algo mucho más deseables. Además, sus dueños nunca han querido seguir las tendencias de la moda, sino que han sabido proteger su propia identidad, creando ellos mismos la tendencia a seguir. Desde un principio supo transmitir autenticidad y pasión por el mundo del skate. La primera tienda en Nueva York tenía un paso amplio en el centro para que los compradores pudieran entrar directamente patinando. Sus trabajadores eran verdaderos skaters que sentían entusiasmo por todo aquel mundo, y muchos de los monopatines que allí se vendían habían sido diseñados por skaters famosos de la época. No es de extrañar entonces que pronto patinadores de la escena neoyorquina se sintieran atraídos por aquella tienda y, como consecuencia, su popularidad subiera como la espuma. Sin duda, James había dado en el clavo y su éxito fue resultado de un buen conocimiento de su público objetivo. Pero, al contrario de lo que se podría pensar, pese a que la demanda subía, la oferta se siguió manteniendo más o menos igual. Esto hizo que la pasión y la locura por adquirir los productos de Supreme cada vez fuera mayor, pero superó todas las expectativas cuando decidió empezar a colaborar con artistas y otras marcas importantes. Algunas de sus colaboraciones más famosas han sido con North Face, Nike, Louis Vuitton o Vans. Con todo ese éxito, cualquiera podría pensar que el siguiente paso más inteligente para la empresa hubiese sido expandirse por todo el mundo y empezar a abrir tiendas por doquier, como hacen todas las otras marcas. Pero esa no es la estrategia de Supreme. La compañía decidió, desde un comienzo, preservar su exclusividad y hasta el momento ha seguido siendo fiel a sus principios.
James Jebbia siempre ha sido muy cuidadoso con respecto a la cantidad de tiendas que iba a abrir, ya que nunca ha querido que la marca se pudiera conseguir desde cualquier punto del mundo. La difícil accesibilidad a sus productos es una de las piezas clave de todo su éxito. De hecho, en Estados Unidos tan solo existen 2 tiendas, la de Nueva York y una en California. Japón tiene nada más ni nada menos que 6 tiendas en total, y en Europa tan solo existen 2, una en Londres y otra en París, que resulta ser la última que inauguraron en 2016. Todos estos factores han provocado la aparición de todo un mercado secundario alrededor de la marca. El fenómeno de los revendedores, junto al gran frenesí y demanda de los consumidores, ha hecho que los productos de las nuevas colecciones se agoten el mismo día que salen, y que apenas unas horas después aparezcan a la venta en páginas como eBay un 200% más caro, vendiéndose fácilmente en 2 o 3 días. Por ejemplo, durante la colaboración con North Face, una de sus chaquetas más esperadas, que costaba $298, se agotó minutos después de salir a la venta, y casi al instante se empezó a revender en eBay por la friolera cantidad de $700. Con ese enorme desequilibrio entre la oferta y la demanda, Supreme se ha convertido en la marca más rentable para revender de todo el mundo. Debido a la aparición de estos revendedores, la empresa ha empezado a tomar medidas para controlar qué cantidad de artículos se lleva cada persona que entra a comprar, ya que fácilmente podría llegar un revendedor y comprar toda la tienda, ya que estaría seguro que lo revendería sin problemas en poco tiempo. Pero a veces, toda esta locura y pasión también trae sus consecuencias negativas. Durante una de sus colaboraciones más esperadas con Nike, en la que había diseñado unas zapatillas llamadas Fombo Sight, la locura en la cola de entrada a la tienda el día antes del lanzamiento era tal que la policía se vio obligada a intervenir y desalojar a las personas que estaban esperando en la calle. Y como consecuencia, Supreme tuvo que cancelar el lanzamiento para ese día. Bien. Por temas de tiempo, vamos a parar el video. Yo te lo voy a compartir en chat también para que puedas culminarlo. ¿Ya? Ahora me interesa que hagamos el ejercicio para poder cerrar el trabajo. ¿Ya? Espero te haya gustado. Es un video muy interesante. Es un caso de negocios, ¿no? Que siempre es bueno saberlo, siempre es bueno conocerlo. Además nos puede dar luces también sobre posibles proyectos más adelante y técnicas de venta, técnicas de marketing, técnicas de mercado. Eso es importante también saberlo. Ya, miren, voy a compartir en este momento un link para que ustedes puedan ingresar. Es muy sencillo, solamente tienen que darle clic al link y crear un cuadrito utilizando esta flechita que ves acá, ¿no? Yo le doy la flechita y creo el cuadrito, ¿no? Entonces, en este cuadrito yo te voy a colocar unas palabritas, acá abajito te voy a colocar unos verbos que he escuchado en el video, ¿no? Bueno, en este caso, unos verboides que tú les vas a dar una coherencia construyéndolo como enunciado, ¿ya? El primer verboide que he escuchado y que lo he anotado acá es subir, ¿ya? Subir, abrir, decidir, vender, aparecer y existir. ¿Ya? Entonces, yo lo que quiero es que a partir de estos verboides, tú me puedas construir un enunciado por cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo he subido, ¿ya? Entonces ya cumpliste con el verboide para que pueda ser conjugado. Le has colocado un auxiliar y de esa manera has podido ya conjugarlo, ¿no? Yo he subido. Lo mismo quiero que hagas con abrir, que hagas con decidir, que hagas con vender, que hagas con aparecer y que hagas con existir. Solamente un enunciado por cada uno. Profesor, ¿Ya? A ver cómo lo puedes cambiar y de esa manera poder cumplir también coherentemente con el uso del auxiliar y con la variante del verboide. ¿Ya? Si te das cuenta ahí, estamos cambiándolo, pero estamos colocándole un auxiliar
Lo mantenemos como verboide, pero le agregamos el auxiliar E. ¿Ya? A ver qué tal sale. Crea tu cuadrito, por favor. Ya puedes tener acceso ahí. Crea tu cuadrito para saber cuántos alumnos están participando, al menos los que alcancen. Yo creo que de repente por temas de internet puede ser que tengas algunos problemitas, pero la idea es por lo menos hacer unos 3, unos 4. Yo creo que es bastante ya. A ver qué tal nos sale. Muy bien, gracias Ángela por tu participación. Recuerda que siempre los enunciados hay que empezarlos con mayúscula. ¿Ya? Hay que empezarlos con mayúsculas, siempre hay que empezarlos con mayúsculas. Ya, vamos, ellos, tenemos, comenzaron. Y siempre también algo que vimos el taller anterior, era que siempre debemos de cerrar con un punto. Ya, siempre con mayúscula. ¿Ves? Son cositas pequeñas que si nosotros las vamos reforzando paralelamente a los nuevos temas, nos vamos acostumbrando también a hacerlos correctamente. ¿Ya? Vamos a subir, ellos van a abrir una lata de atún. Tenemos que decidir la hora. Comenzaron a vender desde temprano. Tus llaves ya van a desaparecer en algún momento y no creo que algo así pueda existir. Bien, muy bien, Ángela, muy bien.